Bien, acá estamos como todos los sábados con reportaje que viene bien para charlar, para que usted conozca de temas que muy pocas veces se hablan en televisión. Estoy con el ingeniero Fernando Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, egresado de la facultad acá en Rosario. Efectivamente, en el año 82. Ahora, en el 82. ¿De Rosario? De Rosario, nacido en Rosario. Nacido y criado en Rosario. ¿Y por qué ingeniería? O sea, ¿no tenías miedo a la matemática? No. En realidad yo soy egresado del Politécnico. Ah, bueno. Y mi padre fue durante muchos años secretario administrativo de la Facultad de Ingeniería, así que convivía mucho tiempo, pasaba siendo chico en la Facultad de Ingeniería y fue medio una cuestión que también mi hermano es ingeniero, así que fue medio natural que siguiera ingeniería. En aquel entonces hacían 3 años y después se eligía la especialización, ¿no? En mi época ya no. ¿Ya no? Yo entré en la facultad en el año 75 y me agarró un cambio de plan donde eran 5 años con la carrera definida prácticamente desde el principio, de ingeniería civil o electrónica, lo que fuera. ¿Y por qué civil? Porque mi hermano es ingeniero civil y esas cosas de la vida. Si me lo planteo ahora podría haber sido otra cosa. Es más, en el Politécnico hice mecánica, pero no hubo una definición así vocacional definida. Bien, ¿te dedicaste al estudio de estructuras? Me he dedicado toda la vida a la docencia universitaria y desde hace muchos años con dedicación exclusiva a la universidad como profesor por un lado, ahora, y investigador y miembro de uno de los laboratorios de un instituto de investigación de la que tiene la facultad, que es el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras. Bien, yo quería hablar de un tema, pero bueno, vamos a aprovechar y hablamos de otros, mientras le pido silencio a los que están presentes. Gracias. Pavimento. Situación... Lo que diariamente transitamos. Claro, la gente seguramente está viendo y se hará la misma pregunta que yo. Hay diferentes tipos de pavimentos. Si van a pavimentar mi calle, ¿cómo la van a pavimentar? O sea, yo tengo el concepto del pavimento que venía por placas antes, que venía la brea. Tecnología muy antigua y que ha caído totalmente en desuso. Pero muy duradera. Sí. En Fisherton hay todavía placas de esas. Bueno, desde los viejos adoquinados también, digamos, pero evidentemente la tecnología ha avanzado en esto. Cuando uno habla de pavimento, sí, hay dos visiones. La del usuario, que no le importa de qué está hecho el pavimento, pero necesita una superficie confortable, segura, y en realidad poco le interesa que el pavimento sea blanco o negro o de cualquier otro color. Y la visión del técnico, que es que en realidad es una estructura que tiene que soportar cargas de los camiones que circulan sobre ella en cantidad importante, cargas muy importantes, y sometida a la acción del clima. El pavimento está expuesto las 24 horas, los 365 del año, a la acción del agua, que le viene por abajo y la que le viene de la lluvia por arriba, el sol, temperaturas. En nuestra región tenemos pavimentos que en invierno están a algunos grados sobre cero, apenas pocos grados sobre cero, y en verano alcanzan los 65, 70 grados. O sea, no solo dilatan y contraen, sino que en general cambian sus propiedades, o sea, la capacidad de resistir cambia con la temperatura y eso hace que haya defectos que uno ve como circulando. La formación de huellas, por ejemplo. Esas canalizaciones continuas que se tornan terriblemente peligrosas cuando llueve porque acumulan agua, uno pierde el contacto con la superficie del pavimento, va casi flotando sobre el agua, eso genera accidentes conocidos, los famosos fenómenos llamados aquaplaning. Sí. Y es un defecto que se debe a muchas causas, pero que en general la temperatura y las cargas aceleran rápidamente. El pavimento puede empezar perfectamente y al poco tiempo sufrir este tipo de deformaciones.
motivo de las cargas importantes que lleva, que transitan sobre él, y de la temperatura. La temperatura lo ablanda mucho a los pavimentos negros. Ahora, digamos, hay una cantidad de baches en Rosario muy importante. Eso se debe a que estuvo mal hecho, estuvo mal mantenido, o las famosas repavimentaciones para lavarle la cara antes de las elecciones. Mire, vamos a ponernos un poco en clima donde sí estamos parados. Rosario tiene aproximadamente unas 15.000, vamos a hablar de Rosario, digamos, sí, vivimos acá y nos movemos acá arriba. Tiene unas 15.000 cuadras. De esas 15.000 cuadras representan aproximadamente unos 2.000 kilómetros de calles. 2.000 kilómetros. Más o menos, en ese orden. De las cuales 1.100 ya tienen pavimentos definitivos, llamados así, unos 800 con temporarios o que son de construcción por etapa, y después el resto es tierra o estabilizado. O mejorado. Mejorado, lo que se llama estabilizado habitualmente. Y una dentro de esa cantidad de cuadras tiene que hacer una distinción de lo que es, digamos, la parte central y lo que es la parte periférica. La parte central, en general, el mayor deterioro proviene de los problemas de las instalaciones subterráneas, cloacas, aguas y demás, donde eso son instalaciones antiguas que colapsan, en algún momento se rompen y producen el famoso bache que si uno no lo resuelve rápidamente, continúa, progresa y demás. Que se ha tragado autos. Eso es un problema. El otro problema es situaciones así extrañas. Rosario tiene 25 días de lluvia y va a encontrar cantidades de calles que sufren deterioro. El agua permanentemente sobre la superficie y la acción abrasiva del tránsito destruye el pavimento. Pero eso, digamos, concentra lo que es la parte central de nuestra ciudad. La parte periférica tiene otro concepto, que es que el vecino pueda salir de su casa en cualquier condición, lluvia, frío, lo que fuera, por lo cual será un pavimento precario, digamos así. ¿Con qué intención? De que ese pavimento crezca por etapas. Todo esto necesita una planificación, un presupuesto acorde. En muchos casos, muchos sectores de nuestra ciudad han quedado en esa etapa precaria, digamos así, que es la primera etapa. Todavía conservan las cunetas, la acumulación de agua y demás. ¿Y qué otro problema se suma a esto? Que cuando una calle está pavimentada, el tránsito le empieza a pasar por encima. Y esto acelera el deterioro. Como cualquier material de la ingeniería civil, como cualquier estructura de ingeniería civil, el tiempo, como nosotros, digamos, el tiempo corre en nuestra contra. Y hay que buscar alternativas de conservación. Hoy en día, cuando usted ve presupuestos, cuando ves presupuestos de pavimentación, te das cuenta si esa obra es una obra... En general, no somos ni una realidad municipal ni nacional como para tener un presupuesto que cubra absolutamente todas las necesidades. Hay que definir prioridades y esto supongo que los entes políticos, técnicos, definirán prioridades de alguna manera. Lo que es cierto que a veces son insuficientes y a veces las acciones no llegan a tiempo. Es importante que cuando el deterioro ha comenzado, uno lo resuelva, vuelva a la condición inicial o aproximadamente la misma condición del pavimento nuevo. Si uno no lo hace en ese momento, cada vez es más difícil volver a llevarlo a la condición inicial. Por supuesto, habrá empresas que toman como que han sido concesionadas para hacer algo y lo han hecho con menor presupuesto también. No sé, yo no arriesgaría en ese sentido, porque hacerlo bien o mal no genera grandes diferencias, no genera grandes diferencias. Lo que sí es cierto, por ahí hay tecnologías nuevas que se podrían implementar en nuestra ciudad y que podrían prolongar la vida útil de un pavimento. Nunca vamos a conseguir un pavimento eterno, Todos los pavimentos se diseñan por una cuestión técnica y económica para durar entre 10 y 15 años en el caso de una ruta. Bien, ahí me da pie para preguntarle una cosa, cambiando de tema.
Los edificios, las estructuras de hormigón de edificios, que el hormigón ha prevalecido acá en Rosario, ¿no? ¿Para cuánto tiempo te ser? Ahí son distintos los criterios, porque las cargas que uno maneja en un edificio son más conocidas, son más permanentes. Ajá. Y la acción de la intemperie está mucho más controlada. Una estructura de un edificio tiene toda una piel que lo recubre, mampostería, lo que fuera, donde se preserva mucho más. De no ocurrir nada extraordinario, un edificio sobrevive. Tenemos ejemplos de estructuras en pie que tienen 50, 60, 70 años, que se vuelven obsoletas por otra razón, probablemente los servicios que tiene asociados, cloacas, sanitarios y demás, se vuelven obsoletos antes que la propia estructura. En el caso de los caminos esto no ocurre. Un camino está pensado para durar 10 años, 15 años, para después mantenerlo, conservarlo. Insisto, si uno llega a tiempo con el mantenimiento y la conservación, como su casa, digamos, cuando la pintura empieza ya a estar media floja, aparece una humedad, es el momento de actuar. Si uno la deja, no lo hace en ese momento, ese deterioro progresa y cada vez se hace más difícil encontrar una solución a esto. ¿Por qué en los edificios el periodo de vida es mucho más largo? ¿Por qué vemos una película yankee de Estados Unidos y normalmente vemos un armazón de hierro, acero, y acá la técnica es diferente? Es cuestión de costos esto únicamente, y tradición también, ¿eh? Es costo y tradición, pero desde el punto de... Grandes edificios industriales se ejecutan en estructura metálica. ¿Por qué? Porque resulta más conveniente. Pero los edificios de vivienda acá es mucho más conveniente. ¿Es más cara la estructura? En determinadas situaciones sí, en determinadas situaciones no, digamos. Hay que hacer un balance en cada caso. En un edificio normal de viviendas, hoy día nadie se le pondría a ocurrir hacer una estructura metálica, porque es mucho más simple, mucho más económica, mucho más ejecutable en nuestra tecnología actual, un edificio de hormigón armado. Bien. Pero no hay, en principio no hay diferencia entre una cosa y otra. Que yo sepa, tenemos el Palacio Fuentes, está hecho sobre... Hay estructuras viejas de hierro. Sí, hay muchas. Palacio Fuentes seguro. El casco céntrico, conozco algunos casos de haberlos visto, de estructuras metálicas, de perfiles con presillas, para armarlas. Pero hoy día no es mucho más... La casa antigua se usaba medianera hasta de 60. Sí, por supuesto. ¿Y por qué han bajado tanto ahora? Avance la tecnología, no hay una razón. Hay materiales que hoy suplementan lo que antes hacía falta 60 centímetros. Hoy hay materiales, ladrillos portantes de mucho menor espesor, que son perfectamente aislantes, resistentes, no hay un motivo... Antes uno iba por la ruta y encontraba horno de ladrillos por todos lados. Hoy en día ya... El ladrillo común sigue existiendo y sigue siendo uno de los materiales tradicionales de construcción, pero hay otras cosas que brindan otros servicios, digamos, los ladrillos estos cerámicos prefabricados industrialmente, brindan aislación térmica, son resistentes, aislación acústica, que hoy día se utilizan comercialmente en cantidades muy importantes. Pero, insisto, uno podría pensar que son moda, en realidad no son moda, es la tecnología misma que impulsa el uso de determinado material o determinadas situaciones, no pasa más que por ahí, ¿eh? Bien, ¿las repavimentaciones con brea se siguen haciendo? El término brea es un término, permítame que bueno, lo corrija. Estamos en canal abierto y yo hablo como si fuera el vecino. Hablar de brea o de alquitrán no corresponde. Lo que corresponde es, técnicamente lo se llama asfalto. El asfalto es un producto que resulta de la destilación del petróleo. Producto industrial, se fabrica en refinería y demás, digamos. Y sigue siendo en el mundo el material tradicional de construcción de carreteras, el material por excelencia. Es la capa de arriba. La capa negra, los pavimentos negros que vemos. El asfalto es un material que, como digo, proviene de la industria petroquímica, calentado adquiere una consistencia fluida, el de una miel, digamos así,
y mezclado con adecuadas cantidades de piedra y arena, termina a temperatura ambiente, a la temperatura en la que vivimos nosotros, siendo un material resistente, flexible, fácil de colocar. Hay máquinas que lo colocan con un gran rendimiento y sigue siendo el material tradicional de construcción de carreteras, no solo en nuestro país, sino en el mundo. El 90% de las carreteras del mundo están hechas con materiales asfálticos. Acá en Rosario hay muchas calles que sobre la base de la piedra antigua se le metió la capa de brea. Efectivamente, y ha sufrido sus posteriores repavimentaciones más. Si uno en algunas calles que todavía aparecen por ahí encuentra un pozo que se ha abierto porque se va a hacer alguna instalación subterránea, va a ver toda la historia de construcción y es probable que hasta encuentre por ahí abajo algún adoquín de madera, algunos adoquines de estos de granito. Bueno, eso pasó, yo estuve presente en el Teatro Círculo, en la esquina del Teatro Círculo, cuando se reconstruyó. Se reconstruyó, y aparte de que realmente era un problema porque acá en Rosario no había plano de nada. Entonces estaban haciendo como con la máquina neumática, y cada tanto había un problema, algún accidente, pues se encontraban con un cable, se encontraban con una cámara. Ese es un grave problema. No estaba en los planos. No hay en la zona, digamos así, centro, microcentro, macrocentro de Rosario, el grave problema son las instalaciones subterráneas. O porque son viejas, o porque el crecimiento ha hecho que se hagan desordenadamente. Uno encuentra calles recientemente pavimentadas, que uno pasa a los 2 meses y encuentra un pozo porque ahí están haciendo una conexión nueva de agua o lo que fuera. Entonces esa coordinación, no hay programación. Sé que la municipalidad y los entes han hecho esfuerzos importantes para tratar de coordinarlo, pero termina siendo insuficiente. Más aún, en la esquina del teatro, cuando se destapó todo, aparecieron las vías del tranvía y en una noche se la robaron. Pero eso ya no tiene que ver con la tecnología de los pavimentos. Por supuesto, no tiene que ver con el argentino. Pero estaba toda la historia de la ciudad. Sí, si uno, te digo, va hoy día en algunas calles de nuestra ciudad, donde se hace un pozo para hacer una conexión, para lo que fuera, está reflejada la historia de cómo fue avanzando la ciudad, ¿no? Con repavimentaciones sucesivas, distintos materiales, cómo se ha ido avanzando en ese sentido. Siempre un progreso, porque hablábamos hace un rato con usted fuera de cámara, de Fisherton, por ahí había cantidad de calles que seguían siendo de tierra. Hoy día prácticamente la calle de tierra en Rosario ha desaparecido. ¿Qué es el mejorado? Es un estabilizado, es decir, es un material en donde una cantidad de tierra, suelo, como se lo llama, se lo mezcla con piedras y se conforma un material medianamente resistente, que da lugar a un tránsito independiente de la lluvia. El grave problema de las calles de tierra es que cuando llueve, ese material se ensopa, como se dice, se satura de agua, pierde capacidad resistente y uno no lo puede transitar, se hace una huella y demás. El estabilizado lo que hace es que mantiene una condición de transitabilidad aún en condiciones adversas. Le permite al vecino tener que ir al dispensario o al supermercado o llevar a los chicos a la escuela, aunque esté lloviendo. La calle de tierra eso no lo permite. Gente de mayor edad que yo me cuenta de que había situaciones en que había que venir con el carro, con el tractor, a sacar a la doctora para que llegara al trabajo. Sí, seguro. Bueno, pasa en el campo. Por supuesto, en la ciudad no. El estabilizado, que es, digamos, la primera etapa. La primera etapa es el estabilizado. Le da algún grado de confort y de nivel al que vive en esa zona, que le permite transitarlo en condiciones bastante adversas. La segunda etapa, ¿cuál sería? Pavimentarlo con un material algo más resistente, y es lo que se ha hecho en muchas calles de nuestra ciudad, en planes de pavimentación sucesivos de distintos gobiernos. Pero eso es un crecimiento por etapas. Si uno no continúa esas etapas, lógicamente se deteriora, porque lo que está poniendo es una solución mínima. Hay que acompañarla con cloaca, la existencia de cunetas que juntan agua, esa agua se mete por abajo,
afecta. El pavimento se ve afectado tanto por el agua que le viene de arriba de la lluvia como el agua que le viene de abajo, de napas, de conexiones que se rompen, etcétera. ¿Sí? Rosario, que como suelo, ¿es un suelo bueno para construir o...? He tenido oportunidad de viajar en algunos lugares del mundo y siempre digo lo mismo. Para nosotros los ingenieros viales, nuestra pampa húmeda es lo peor que podríamos tener. Es un área que es muy buena para actividades agrícolas y demás, pero muy mala para los ingenieros, porque los suelos que son buenos desde el punto de vista agrícola son malos desde el punto de vista ingenieril, digamos así. Por eso tenemos que traer piedra cuando se necesita, de 400 kilómetros desde Córdoba, por ejemplo. Acá no tenemos piedra, y la piedra es en realidad, bueno, los romanos construían con piedras, caminos que todavía hoy día existen. Nosotros no tenemos piedra en nuestra región. O sea, lo que no es malo a nosotros es bueno para otro sector, digamos. Y lo que es asombroso es eso genera el estudio que tenían los ingleses para saber por dónde pasaba el ferrocarril, ¿no? Porque hoy en día las vías del ferrocarril no se inundan. Eso funcionó hasta hace poco tiempo. Estas inundaciones recientes que han afectado a gran parte de nuestra provincia, provincia de Buenos Aires, ha demostrado que hasta aún con la previsión inglesa se han quedado cortos. Claro, son hechos, digamos así, un poco extraordinarios, ¿no? Que no son habituales. Para lo normal, lo cotidiano, efectivamente, hay puentes ferroviarios que están desde hace años y cumplen perfectamente su función, estructuras ferroviarias y demás. Hay una pregunta, bueno... y eso que el tipo puede saberlo o no saberlo, de haberlo estudiado o no. El puente Rosario Victoria, o sea, no el puente propiamente dicho que pasa el primer brazo, que era lo que se llama la conexión vial. La conexión vial. 50 kilómetros. 50 kilómetros atravesando el tercer río más grande del mundo, ¿no? Creo que es el Amazonas, el Nilo y después viene el Paraná. Por lo menos subimos al podio. ¿Resistirá el pavimento ese? Hay estudios serios con modelos y demás que hacen previsiones a muy largo plazo, a 100 años, qué puede pasar, cuál sería la lluvia extraordinaria con una ocurrencia de 1000 años, por ejemplo. Las previsiones se ajustan lo mejor posible, pero uno nunca sabe si puede haber un hecho mucho más allá de eso, que se den una serie de circunstancias casuales. Está aguantando el cauce, está aguantando un cauce. Es una estructura muy importante, ojo, no es... No estamos hablando del puente, no, estamos hablando de la conexión vial. Sí, el resto son terraplenes. Exacto. Con puentes accesorios, hay una serie de puentes accesorios que conducen a mayor parte del agua, y obras que hacen que el agua efectivamente pueda continuar el curso natural del río, a pesar de tener una interferencia importante como es esto, ¿no? Ahora, quienes lo proyectaron a esto, quienes lo hicieron, tomaron todas las previsiones y estudios que eran posibles realizar y que tenían algún grado de ser verificables en esos periodos de tiempo. Estamos hablando de crecidas milenarias o más todavía. Es decir, bueno, si pasaran una serie de sucesos que es muy difícil que lleguen a juntarse todo, bueno, podría pasar algo. Que no va a ser catastrófico, ¿eh? Lo máximo que puede pasar no es que se corte una vía. Se formará naturalmente una vía por donde el agua, por algún lado, tiene que escaparse. Y habrá un tramo de 100 metros que habrá que reconstruir, cosas por el estilo. Pero no va a significar un terremoto donde la ciudad desaparezca, nada por el estilo, digamos, ¿eh? El chisme popular, por lo menos, cuenta de que Yacyretá está sobre los últimos años de su capacidad estructural. Y ahí sí estamos hablando de que si se llega a romper Yacyretá... Es difícil que ocurra ese tipo de... Dicen que tiene grietas importantes. Mire, la grieta se soluciona si llegara a un estado peligroso, es desagotar el lago. Para eso está pensada la cosa. O sea, de disminuir la altura de agua que embalsa en este momento la presa. Esas escenas
de película, Superman, bueno, además donde el dique se rompe y son de película, digamos. Hoy día hay herramientas que permiten prever ese tipo de cosas. Estas grietas no es que nadie las va a ver, seguramente están controladas. Han decretado durante muchos años la defunción del puente subterráneo Santa Fe. Y sigue funcionando y lo va a seguir haciendo probablemente hasta que se plantee una conexión que lo reemplace. Ya en Atravesado Largo se dice que mire, también está un poquitito. Pongámonos en contexto, ese túnel de qué época es. Fue un desafío tecnológico, ¿no? Fue un desafío tecnológico impresionante para un país como Argentina. Si esto se lo contaran que fue en Estados Unidos, diríamos natural, pero Argentina, una obra de ese tipo, cruza por abajo del río en un túnel que hoy día, a años que han pasado, sigue cumpliendo su función. Yo soy un defensor importante de nuestra ingeniería, obras importantes se han hecho acá. ¿Y quiénes hicieron al túnel subfluvial? No tengo idea, no tengo la referencia. Era muy chiquito en esa época. Bueno, pero hay historia. Bueno, podemos hablar de las pirámides también. De todas maneras. Pero le insisto, habiéndolo conocido el proyecto, haberlo visto, habiendo visitado, traspasado por abajo, uno tiene que tomar dimensión de dónde está metido, debajo de dónde. Y cómo se construyó. Se iban hundiendo de a uno los tramos y se los iba empalmando. Y ha soportado cosas importantes, crecidas muy importantes del río y demás, y ahí está. Y ahí está. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Quiero, ingeniero, que usted lo invite un poco a los jóvenes a animarse a ingeniería, que es apasionante, ¿no? Hoy día el país necesita ingenieros. En esto creo que en programas anteriores ha estado la decana de nuestra facultad y ha mencionado que la matrícula... Pero que no le tenga miedo. Pero... ¿Se puede? Se puede, por supuesto que sí. Y es una salida laboral muy buena también. Da muchas posibilidades, Hoy día la ingeniería, no solo la ingeniería civil, todas las ingenierías dan un amplio margen de trabajo que realmente nuestro país está necesitando. Mire, yo siempre lo digo, ni aún en las peores épocas que hemos pasado, no ha habido alumno nuestro de ingeniería civil que al cabo de 2, 3 años de haberse recibido no esté trabajando como ingeniero. En nuestro país o en el exterior. Yo ya tengo 37 años de docencia. ¿Qué fama usted tiene en los exámenes, profesor? ¿Cómo? ¿Qué fama tienen los exámenes? Yo de buen tipo. Bueno, no regalo nada, soy justo. Intento por lo menos serlo. Me llevo muy bien con mis alumnos, comparto mucho tiempo. Yo paso, creo que más tiempo... oral y escrito usted? Sí. Hay mucho contacto con el alumno. Y además como tengo dedicación exclusiva... ¿Es difícil para un profesor meter un aplazo, un pochar? En general no se lo pone el profesor, se lo pone el mismo alumno. El mismo alumno, si uno lleva el examen de una determinada manera, es el mismo alumno el que se da cuenta que efectivamente él merece un insuficiente. No lo hacemos, digamos, ninguno tiene intenciones de ser un tipo malo, que perjudique el avance de la carrera, al contrario. Tratamos de darle todas las posibilidades como para que su avance en la carrera... No importa si el alumno rindió por primera vez o la tiene por rendir la cuarta vez. Importa, pero relativamente. Muchos docentes como yo, que pasamos por ahí más tiempo en la facultad que en nuestra casa, porque como tenemos dedicación exclusiva, tenemos mucho contacto con los alumnos. No es únicamente el contacto de las 2, 3, 4 horas de clase que tenemos. Es de vernos todos los días. Estudiamos en un instituto que los alumnos entran y salen permanentemente. Uno les conoce un poco la historia. Entre nosotros sabemos si qué tal alumno era. Bueno, a tenerlo en cuenta por si aparece alguna posibilidad de trabajo. Nosotros tenemos mucho contacto con empresas que nos llaman y nos preguntan, che, ¿no tenés un alumno avanzado que necesitamos? Y uno tiene toda la historia de esta. Cuando en mi caso estoy en tercer año, yo doy clase en tercer año, el alumno llega hasta ahí, es cuestión, le diría, de machacar únicamente, porque a la larga o a la corta, salvo que pase una circunstancia
muy difícil en su vida como alumno, se termina recibiendo, todos terminan recibiéndose. Es poco el porcentaje de alumnos que abandonan faltándole 2 o 3 años. No, es poco realmente. Bueno. Y uno lo enorgullece por ahí, los sábados de la mañana ando por el centro y uno se encuentra con alumnos que uno ni reconoce porque ha visto tantas caras han pasado, y que se acuerden de uno y pregunten cómo le va, profe, cómo anda. Ella es profe, no ingeniero. No, pero esa, profe, qué sé yo. Diría mi padre, es más importante ser señor que profesor o ingeniero. Totalmente, totalmente. Y de ahí viene la palabra don. Exactamente. Don fulano, ¿no? Era una distinción. Bueno, le agradezco que haya venido. Al contrario, agradezco la invitación. El tema fue muy fluido porque, bueno, en televisión abierta no todos conocemos de cada cosa en específica, porque cada cosa es un problema en sí mismo que llevaría horas a analizarlo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Como tantas otras situaciones que hay, y aparte, ¿no? La ingeniería civil se puede aplicar de tantas formas diferentes, ¿no? La verdad que sí. Hasta se pueden pelear con los arquitectos, como en una época se peleaba el técnico constructor con el arquitecto. A ver si quién hacía la casa. Convivimos y casi... son pocas las diferencias. No, antes había, años atrás. Probablemente, pero se convive, hay para todos hay, en esta disciplina hay para todos. Le agradezco mucho que haya venido. Al contrario, a su disposición para cualquier otro momento. De acuerdo. Y bueno, no le tengan miedo a la ingeniería. Eso es un poco el mensaje. La matemática asusta, pero realmente en el fondo es una poesía. Es así, sí. La música es matemática. Será hasta el próximo sábado con otra entrevista y otro programa del Compromiso. Adiós, hasta luego.